Como una de las características de la época moderna, nos encontramos con el libre examen, que surge al bajar la verdad superior al nivel de la razón de cada uno de los hombres. Se considera que la razón por sus solos medios y sin el concurso de instancias trascendentes ni de la experiencia puede obtener conocimientos verdaderos. Esto trae consecuencias fundamentales en nuestra manera de vivir y de percibir el mundo. Consecuencias que son la puerta abierta a toda discusión, a todas las divergencias, a todas las desviaciones. En nuestros tiempos, el cuestionar todas las cosas pareciera el común denominador de la sociedad. Inclusive se incita a ello, haciéndonos creer que nuestra opinión vale. Es bueno señalar aquí que no nos referimos a la libre expresión, como pudiera malinterpretarse, sino a todas esas opiniones que se dan por el simple hecho de opinar aunque no sepamos sobre el tema. Así nos encontramos con que en la familia, la autoridad del padre, por ejemplo, es todo el tiempo cuestionada. No es común ver que el hijo emite sus juicios con respecto a la autoridad del padre, olvidándose de la experiencia que éste ha adquirido, y sin contemplar la posibilidad de que le esté hablando desde otro lugar que él, por su inexperiencia, no conoce. Y entonces, en vez de sumar a sus experiencias las experiencias del padre, las hace a un lado, argumentando para sí que son otros tiempos, que ahora las cosas son diferentes. Se olvida del lugar que le corresponde a cada uno, poniéndose al mismo nivel al grado de perder el respeto y creer que lo que dice es cuestión de maneras de ver, o hasta de modas y tiempos. Si nos detenemos a ver esta situación fríamente, nos daremos cuenta que la razón por sí sola aísla en cuanto que hace creer que cada cabeza es un mundo al que hay que respetar. Por otro lado, y continuando con la autoridad, ¿no será que el problema radique en que toda autoridad o ley hoy en día surge de la razón y las visiones individuales? Cuando éstas deberían basarse en el entendimiento de un orden y verdad superior. Sin embargo, ahora es común y creemos que así es. Debemos reconocer que, en el ejemplo del padre e hijo, tampoco el padre reconoce cuál es su lugar, cayendo de esta manera en parte del mismo juego, creando así falta de entendimiento, porque finalmente todos tenemos la razón y es posible hacer argumentos válidos en pro y en contra de cualquier situación. De esta manera es común que suceda que cuando escuchas las razones que tienen unos empleados para exigir un aumento de sueldo te parece bastante coherente y razonable. Si escuchas las razones que tiene el patrón para negar dicho aumento, te parecerá igualmente razonable. Y desde este lugar te preguntarás, entonces, ¿qué hay que hacer? Desde este lugar hay confusión y para sobrellevarla el hombre ha decidido que lo que diga la mayoría es la verdad. Es lo más adecuado, pero ¿realmente crees que es así? ¿De verdad crees que la verdad dependa de lo que la mayoría diga? ¿En un mundo donde la minoría es la gente preparada? Una concepción del mundo de esta naturaleza también nos provoca el no esforzarnos por un entendimiento más allá de nuestra razón y visión cotidiana. Es quizá esto lo más grave, puesto que nos quita la posibilidad de crecimiento, llevándonos a conformarnos con nuestra visión del mundo y partiendo de la razón para crear nuevos razonamientos. Es de aquí donde nace tanta nueva teoría, como si tuviera que inventarse, cuando todo lo que es verdad es por sí mismo, y más bien debemos darnos a la tarea de descubrirlo, sabiendo que es a través de la elevación de la conciencia que podemos vivir en la verdad, mas sin embargo, no por esto poseerla. Si la razón la utilizamos como una herramienta subordinada a algo que venga de una concepción vivida mediante la toma de conciencia, entonces es muy útil. Es de hecho la razón la que nos ayuda a materializar las cosas o a darles forma. Esto es así en cuanto que mi diálogo interno me ayuda a darle un lenguaje hablado a lo que percibo en vivencias y en toma de conciencia. La razón me ayuda a darle un arreglo coherente a mis palabras, mas sin embargo, no es la razón la que por sí misma descubre la verdad. Esto sería tan ilógico como creer que uno puede levantarse jalándose uno mismo de los cabellos de la cabeza. Es necesario algo más allá de la razón.
Y no nos referimos a algo fuera de nosotros, porque finalmente somos una misma cosa. Si entendemos que es la manifestación misma que toma forma en nosotros, entenderemos también que todo tiene un lugar, y así como es arriba es abajo, y así como es abajo es arriba para lograr el milagro de una sola cosa. Creemos que el problema no es la razón, sino que el problema y la degradación radica en el hecho de ponerla como único medio para descubrir la verdad. A nuestro entender, eso es tan atrevido como creer que las verdades superiores están a mi nivel y negamos la posibilidad de elevarnos para vivir desde los planos superiores el misterio de la razón y los planos concretos de la manifestación.